Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Pues buenos días. Y entonces hoy vamos a tratar un tema referente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el programa se va a llamar Consejo Universitario Supraconstitucional. Entonces, para eso hemos invitado a un profesor de la Facultad de Economía, que es integrante del Frente en Defensa de la Universidad Pública. Su nombre es Óscar Oliveira Reyes. Y bueno, Óscar, pues buenos días, gusto en tenerte aquí. Y pues queremos que nos platiques cuál es tu punto de vista con respecto a esto de lo supraconstitucional de la ley que acaba de aprobar el Consejo Universitario con respecto al ingreso. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por dar la oportunidad de escuchar voces distintas al oficialismo, ¿no? Creo que es una oportunidad importante para todos los lectores, todos los que ven esta parte, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a ver las partes más oficialistas, que es la que pues mediatizan a veces la forma de que fluya la información. El tema que nos invitan los compañeros efectivamente es un tema complejo por las variables que involucra, no porque sea difícil o porque tenga un efecto de beneficio a los estudiantes, más bien por las variables que involucra. Hablar de supra, estamos hablando que el Consejo Universitario últimamente, en, no sé, 2 rectorados y más en este último, ha tomado atribuciones que no le competen como tal, está por encima de la Constitución. Una parte aberrante que podemos escuchar es que la Constitución habla de la libre manifestación, libre circulación, forma democrática para las expresiones de resistencia en una comunidad que es tan pobre, un México que es tan pobre, un Michoacán tan pobre, unas comunidades tan pobres, y que se les quiera coartar esta posibilidad de manifestarse y que la tengan en una posición de criminalización. Se está por encima de la Constitución. La Constitución nunca ha manejado ningún punto de esta índole. Ahora resulta que el Consejo Universitario, a través de un pequeño grupo que se ostenta o quiere ostentar este tipo de poder, se ponga por encima de la Constitución misma, ¿no? Y esto es un problema severo, porque si nosotros vemos esto, las últimas participaciones en la Cámara de Diputados de la legislatura anterior, ya había un proyecto de pues no sé, de criminalizar las marchas en la calle. Se sintieron auspiciados todos los que estaban participando, y ahora la comunidad universitaria está asumiendo el mismo papel. Decíamos, pues si se está manifestando esto que no es posible, es anticonstitucional. Es un punto grave para una comunidad universitaria, una comunidad de los intelectuales, que se pueda estar dando este proceso y que se llegue a autorizar. Sería lo peor de todo. Óscar, yo te quisiera preguntar, en tu facultad hubo, el Consejo Universitario, recordemos, se supone que son los representantes de estudiantes y de profesores, los que están en el Consejo Universitario. O sea, este es el director, un profesor y un estudiante representante de estos sectores. Te pregunto, ¿en tu facultad hubo una consulta de parte de los consejeros universitarios, en la mía no, sobre este asunto del reglamento de ingreso? Mira, hay partes muy difíciles de escarbar. Cuando nosotros nos invitaron al consejo, yo no soy miembro del consejo técnico, pero me invitaron precisamente por las participaciones que hemos estado elaborando durante ya bastantes años. Cuando llegaron la comisión de ingreso, no preguntaron por el reglamento, nos preguntaron que cuántos lugares estaban disponibles para la nueva posición de ingreso. Fueron exclusivamente como una encuesta dirigida a lugares, nunca la participación de eso. No, si nos hubieran preguntado eso, les aseguro que desde ese momento hubiéramos dicho que no. Jamás preguntaron por la posición de un reglamento. Nosotros teníamos en mente, como el año escolar pasado, que posiblemente iba a seguir funcionando no el reglamento, sino el protocolo de ingreso, que le llamaron malamente protocolo de ingreso y que dio resultados que ya todos conocemos. Pensábamos que iba a ser así,
Jamás nos preguntaron eso, nos preguntaron nada más número de lugares. Lo que sí hicimos mención en ese entonces y que no está plasmado ahí, le dijimos que si queremos evitar este problema de exclusión nuevamente, tenemos que quitar a Ceneval de las evaluaciones. Perfecto. Tenemos profesores con un alto grado de calidad, de eficiencia, que incluso está contemplando en los contratos colectivos, donde pueden hacer este trabajo y no se tiene que contratar ninguna empresa privada. Eso incluso yo de manera particular lo hice mención, ya no supe si apareció en el acta de ese consejo. Yo hice mención porque no preguntaron más, Bueno, preguntaron eso. Eso, por supuesto, transgrede nuestra autonomía universitaria, o sea, en el sentido de que una empresa externa nos venga a decir si están bien o no, y quiénes sí y quiénes no. Y habíamos hablado un poco de la multiculturalidad de nuestro estado, ¿no? Donde hay los estratos económicos, la multiculturalidad, entonces eso nos implica pues factores diversos a los que están manejando esto. Claro. Tengo entendido que también este reglamento que aprobó el Consejo Universitario fue un reglamento que fue aprobado a puerta cerrada. O sea, no permitieron que la gente participara y entonces hay varios agravantes, ¿no? O sea, es a puerta cerrada, no se consultó a la comunidad universitaria para este reglamento. ¿Te parece que este reglamento es excluyente, este reglamento de nuevo ingreso que acaba de aprobar el Consejo Universitario? Totalmente es excluyente y antidemocrático, porque no están plasmadas ahí ni siquiera la voz del Consejo Técnico y mucho menos de los consejos técnicos de las facultades y mucho menos de la comunidad universitaria. Esa es una parte aberrante. La otra parte es que un reglamento que te imponen para minimizar y para coartar la libertad que tiene cada uno al derecho de estudiar, están tomando papeles diferentes. El reglamento debería estar armado para dar facilidades de estudio cuando no las tienen. Están en una fase totalmente distinta, o sea, ideológicamente, políticamente, prácticamente, ¿no? O sea, dices, un reglamento en una comunidad universitaria, de acuerdo a los estratos sociales, a la multiculturalidad, a la forma que tiene 100 años la universidad de poder ir cobijando y dándole las únicas oportunidades que tienen los estudiantes, le impongan un reglamento para limitar y quitar esto. Eso es excluyente. El reglamento debería estar contemplado de manera distinta, un reglamento donde le permita decir a los estudiantes, tú que tienes una parte diferente de la multiculturalidad, tenemos estas opciones para darte. Entonces está actuando totalmente de exclusión y está actuando de acuerdo al proceso Ceneval. Ceneval tiene una forma homogeneizada de la población nacional y eso es excluyente y eso es una empresa privada. Por eso decíamos Ceneval es, ¿cómo le podríamos llamar? Lo hemos dicho varias veces y perdón si suena muy grotesco, muy prosaico, ¿no? Pero es una mano negra del sistema neoliberal que tiende a desmantelar esta parte de la... Lo dijiste muy decentemente, Oscar. Sí, porque dices, es la mano negra que tenemos aquí encima, dentro de casa, para poder desmantelar esto. Sí. Sí. ¿Alguna otra cosa que tú consideres que, como debió haberse... Mira, yo lo que estoy pensando es que este reglamento va a ocasionar un conflicto semejante al del año anterior, que nos tuvo... sin clases durante 11 semanas, 66 días estaban diciendo, ¿no? Entonces, realmente creo que en lugar de escuchar a la comunidad, dijeron, seguimos por el mismo camino. Y creo que, pues no sé, el presidente del Consejo Universitario, que es el rector, debería de poner, pues, ¿cómo se llama? Algún oficio para poder resolver esto que nos tuvo tanto tiempo parados. Claro. Una parte poder de reivindicar esta parte democrática sería esa oportunidad que se pudiera dar las autoridades para convocar nuevamente. Están convocando a foros de manera discrecional, de manera unilateral solamente, y están pasando esto. Entonces vemos que trae una tendencia diferente al desmantelamiento de la universidad. Una forma, pues no sé, práctica podría ser reivindicar este valor convocando nuevamente a la comunidad a opinar sobre este reglamento y podría evitar esto que
desde dentro se está creando a repetir un conflicto parecido al del año pasado. Las amenazas de exclusión, de quitar matrícula, de cancelar matrícula, quedan en una mesa con una forma de poder echándole, dicen echándole brasas, ardiendo las brasas de una situación tan difícil que vive la Universidad Michoacana y el Estado de Michoacán. Se me viene a la mente otro asunto. O sea, esto también está transgrediendo el espíritu, los fines y principios que maneja nuestra ley orgánica que está en funcionamiento. Es democracia, favorecer a la gente más desprotegida. Entonces creo que esto tiene muchas cosas que están en contra de lo que se establece por nuestra ley orgánica, por la Constitución del Estado y por la Constitución del país. Así es. ¿Algo semejante está pasando en el mundo, Oscar? Claro, efectivamente, cuando nosotros hablamos del neoliberalismo, nosotros pensamos que es una parte suelta. No es una parte suelta. El neoliberalismo y su propia ortodoxia viene desmantelando la parte económica, la parte social, la parte educativa, la parte de las redes sociales que requieren. O sea, por eso se le denomina un sistema primitivo. Esta es la parte que se viene desde el punto de vista global, desde el punto de vista nacional lo estamos viendo en muchas universidades, desde el punto de vista regional y locatario lo estamos viendo en la Universidad Michoacana. Esto que dicen, esto es política neoliberal, claro, contratar empresas privadas es neoliberalismo. Están diciendo, por ahí hay una parte importante que dicen que no se está transgrediendo la autonomía universitaria. Claro que la están transgrediendo porque quien se encarga de la autonomía universitaria son los propios universitarios, nadie de fuera. Entonces hay una parte violenta hacia afuera, ¿no? Es un ejemplo para concluir porque se nos termina el tiempo. Por ejemplo, dicen Ceneval no es problema y cállense los demás, nos dicen a todos, cállense, Ceneval no es problema, es una empresa privada y es la compra es la compra que tiene que hacer los activos fijos de la universidad. ¿La OCDE tiene que ver en esto? ¿La Organización para el Comercio y Desarrollo Económico? Claro, toda la política pública y la política en educación y la política hacia Estado tiene que ver directamente con la OECD. Es un mandato del Banco Mundial en la privatización de la educación pública, pero detrás de la privatización de la educación pública está precisamente el recorte presupuestal a nivel global que hace el Estado sobre la educación pública. Entonces, esta es la causa principal y los efectos son los que hemos estado viniendo desde reducir la matrícula, el sistema de pensiones y jubilaciones, disminuir la casa de estudiantes y ojalá no se dé el proyecto de querer separar el bachillerato. El perfil de egresados. ¿Qué sugerirías para resolver este conflicto que se nos avecina? O sea, la falta de transparencia en la universidad, la falta de etcétera. ¿Qué sugerirías? Una parte importante, la falta de transparencia la vivimos desde hace más de 70 años. En gobiernos y los últimos lo siguen siendo. La falta de transparencia se puede seguir siendo una falacia solamente maquillándola. Aquí lo más importante sería formar estas redes sociales que le damos a través de la forma de concientización de estudiantes, de trabajadores, de profesores, como un solo grupo. Esto es elemental y básico antes que la transparencia, porque la transparencia está convirtiendo solamente en una etiqueta que finalmente la hemos visto desde el gobierno federal que no funciona, ¿sí? Entonces, una parte importante que es acceso a nosotros es la formación de la conciencia social de estas grandes redes sociales. Y una parte importante de esta es estos tipos de eventos que puedan dar una visión diferente oficial. Puede ser que no estemos de acuerdo, puede ser que sea distinta, pero tienen una opción diferente de pensamiento, de reflexión y de crítica diferente a la oficialista. Bueno, pues sí. Oscar, muchas gracias. Esperemos que algo salga de esto. Le apuesto a ello. Yo le apuesto mi mejor apuesta. Gracias, Así, buen día. Gracias, buen día. Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.